Sí, buen día. Ay, Griselda, ¿cómo está? Pensé que no iba a contestar. Así lo hago siempre. Me llaman, me atiendo. Creo que siempre lo he hecho así. Sí, bueno, pero pensé que ahora no lo harías. Es verdad. Pensó bien, pero atendí. Bueno, Griselda, quería ofrecer unas disculpas por... Al contrario, yo le pido disculpas a usted. Creo que no debía aceptar este trabajo, señor Reinaldo. Primero el inconveniente con su esposa y luego lo que sucedió anoche con su hija. Yo creo que nuestras familias están prohibidas y lo mejor sería que no nos volvamos a ver. No. Es justamente para eso te llamo. No quiero que pienses eso. ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo hablé con mi hija Patricia y ella ya lo entendió todo. Entendió todo. ¿Qué es lo que me quiere decir con eso? Bueno, yo hablé con ella y le expliqué que nosotros nos vemos todas las noches y que bueno, que estamos trabajando. ¿Trabajando? Sí, bueno, todas las noches nos vemos en el restaurante y lo que hacemos es trabajar, ¿no es así? Claro que es así. Aunque cuando ella llegó, yo estaba llorando y usted me estaba consolando. Y eso no es trabajar. Bueno, esas son cosas que pasan. Exactamente. Pero que no pueden volver a suceder. Hablé con mi hija y ya le expliqué todo y ella lo entendió. Lo entendió todo perfectamente. Señor Reinaldo, su hija fue a verse con Antonio anoche en la posada. Y bueno, tuvieron un encuentro muy fuerte y de ahí ella fue a buscarlo a usted allá al restaurante. Sí, lo sé muy bien, ya lo hablamos. ¿Lo hablaron? Sí, así es, lo hablamos y bueno, y ella lo entendió todo. Como ya te dije, mira, Griselda, necesito que terminemos el trabajo que estamos haciendo. Por favor, no me falles, ¿eh? Ahí te espero. No me falles, ¿eh? Y no sé cómo decírtelo, no sé cómo decírtelo. Dime la verdad, Quique, ¿y Griseldita llegó muy tarde en la noche? Ay, a ver, Gabriel, yo creo que no deberías tomarte tan en serio lo que hace mi mamá en el restaurante. Pero si te tranquiliza, no. Llegó más bien temprano. Es más, yo ni siquiera me había acostado cuando ella llegó. Yo sabía que mi Griseldita no me iba a fallar y que era solo trabajo. Ay, sí, claro. Y ahorita no estabas temblando y muerto de miedo por lo que yo te iba a responder. Bueno, pues sí es cierto. Es que cuando se está enamorado, pues uno no está seguro de nada y pues piensa que va a perder todo. Yo no quiero perder a tu mamá. Pero ¿cómo la vas a perder si ni siquiera la has ganado? No quiero perder. Payaso eres, mano. Serás sonso, llévate esto que sea, ¿no? Ándale. ¿Dónde está Manuel? No lo he visto en todo el día. ¿Va a salir? ¿Le pido un taxi? No, yo no voy a salir por ahora. Lo que necesito saber es que todos mis subalternos estén en sus puestos pendientes de mí. Ay, señora, es que Manuel va a llegar un poquito tarde. ¿Cómo? Por mí demasiado. Voy a llegar retrasado al trabajo. No te preocupes, que ya le llamé a Elsa y le dije que vas un poquito retrasado por cuestiones de salud. Aún así, a la patrona no le va a gustar. Yo creo que no deberías ir a trabajar después del golpazo que sufriste. Te pegaste muy fuerte en la cabeza con el piso y yo creo que deberías de haber ido al doctor. No, sí, casi no me duele. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo me caí. Ay, Manuel, qué tontería. Pues ¿cómo te caíste? Pues te caíste y ya. Gracias. ¿Mamá? ¿Te besó? ¿Como un marido de verdad? Ay, Sol, pues tu papá es mi marido de verdad. Sí, bueno, es que nunca lo vi besarte o ser amable contigo, cosas que un marido normal hace. Ay, ¿será que Griselda tiene razón y que con el golpazo se le acomodaron los tornillos en su lugar? Ay, es la cosa más extraña. Ay, ojalá que se quede así toda la vida. Ay, mamá, eso sería increíble. Pero tomando en cuenta la suerte que tenemos, no te ilusiones porque no va a durar mucho. ¿Acaso estará fingiendo? A mí me pareció en ese momento ser tan sincero. Ay, no sé.
No sé, y la duda me está matando, pero yo quiero creerlo. Es que es otro hombre. Está cariñoso, es amable conmigo. Me besa, comadre. Es tan diferente a mi marido. Sí. Tal vez sea demasiado diferente. Ay, comadre, ayúdame. Ya me basta con Sol diciéndome que es demasiado bueno para ser verdad. No es malo que dos desafortunadas como nosotras tengamos un poco de buena suerte. Bueno, en realidad no sé qué decirte, comadre. Ay, a mí también me confunde. Pero en realidad, lo único que nos queda es esperar. De todas maneras, voy a prender una vela aquí a mi virgencita para que nos cuide. ¿Te parece? Ojalá que te escuche. Yo también voy a rezar. Bueno, y si no me escucha porque está demasiado ocupada en otras cosas más importantes, tú no te preocupes. Tú me llamas y ya. Yo salgo corriendo y pongo a ese desgraciado en su lugar. ¿Bien? Bueno. Adiós. ¿Tan temprano en casa? ¿Estás enferma? No, para nada. Simplemente estoy un poquito cansada. No estás acostumbrada a trabajar en las madrugadas, ¿no? No. Sí lo he hecho antes. Lo que sí no he hecho nunca es correr a un hijo de mi casa. Sobre Antonio y mamá, yo quería... No, Amalia. No. No vamos a comenzar con eso otra vez, por favor. Estoy aquí porque estoy cansada del alma y del cuerpo y creo que merezco descansar un poco. Esto es una lucha cuerpo a cuerpo, pero sin pasarse de listos. ¿Cómo es eso? Y a veces las palabras se usan solo para confundir. Así que hay que hacer acciones más que palabras. Desnudo estoy, persiguiendo una razón para quedarme en tu piel, bebiendo de la tentación. Desnudo estoy. Vamos, vamos, Máximo, vamos. Eso es. Oye, Máximo, reacciona, tienes que pegarle. Oye, ¿pero para cuándo lo vas a dejar, Máximo? No, espera. Máximo, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué? ¿Estás distraído por la presencia de tu mujer ahí? Si quieres, yo mismo la saco de aquí. No es necesario. Ya voy de salida. ¿Contento? ¿Qué? ¿Vas a trabajar ahora o qué, mi hermano? Ya, de acuerdo, ya. Bueno, pues vamos. Dale, reacciona y tumba al contrincante, vamos. Va, pero pégale, Máximo, pégale. Dale, pégale. Buenos días a todos, chicos, buenos días. Buenos días. Hola, Marcia. ¿Cómo estás? ¿Y Juan Pablo? No, él llamó en la mañana y dijo que iba a reunirse con su cuñado. Con su cuñado. Ok, ¿y el esquema de producción cómo va? Para adelantar el trabajo, ya lo monté. Ay, eres fantástica, Marcia, lo máximo. Pero, y bueno, Juan Pablo desapareció así, nada más, sin avisar. Y además tiene el teléfono apagado. Qué extraño. Hola, chicas, buenos días. Hola, tan bellas como siempre. Oye, Simón estaba pensando cambiar el baguette du couvert por el fogos. ¿Qué opinas? El cambio no modifica el costo. Pa'lante. Buenos días, Simón, Matilde. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias. A ver, Ahí está. Tranquilo. Cuidado que te... Ahí está. Tengo el portaequipaje lleno de de cajas. aceite. Yo sé. Chicos, ayúdenme, vámonos para afuera. Vamos a cargar. Simón es el que supervisa toda la administración, ¿no? Sí, él es el maître gerente y yo soy el chef gastador. Alguien tiene que tener los pies puestos bien en el piso. Bueno, en este caso, Simón administra el restaurante. Bueno, tú administras la empresa, ¿verdad? Sí, yo soy el que tiene los pies firmes en el piso. Está bueno eso, está bueno. Cuñado,
Sí. Esther, nuevamente. ¿Qué sucedió ahora? Mira, no sé cómo manejar la cuestión del hijo, cuñado. Esther aún sigue pensando en eso. Además, ella ya no está en la edad de hacer una fertilización con un óvulo suyo. Bueno, ¿y qué piensa en adoptar? No. Mira. La doctora Alba dice que Esther podría hacer una fertilización in vitro con un óvulo de una donadora. Claro, yo no puedo generar hijos. A ver, entonces sería óvulo y esperma de donadores. Exactamente. Esther va a recibir un embrión que no tiene nada que ver con ella, mucho menos conmigo. Bueno, ¿y tú qué piensas al respecto? Cuñado, ¿qué pienso? Me parece terrible. Gestar un hijo que ni siquiera es de ella, mucho menos mío. Es como tener un extraterrestre viviendo por 9 meses en el vientre de la mujer que yo amo. No quiero un hijo, y mucho menos ese. Mira, cuñado, es la mujer de mi vida.